En una gala de lujo, una mujer llega sola y se convierte en el centro de miradas afiladas, risas contenidas y una provocación que intenta echarla. Una transmisión en vivo transforma el salón en una arena pública, mientras cada gesto es juzgado por miles de desconocidos. La villa brillaba como una joya en la noche. Cristales centenarios colgaban del techo de la mansión neoclásica que había pertenecido durante generaciones a la familia Balli, una de las más influyentes del mundo de la moda y los negocios en Italia. Los jardines de diseño geométrico estaban iluminados por miles de pequeñas luces que se reflejaban en las fuentes ornamentales. Era la noche del gran anuncio, la fusión que generaría miles de millones de euros y consolidaría el imperio textil Balli durante al menos 3 generaciones más. Alexa. Richie se miró por última vez en el retrovisor antes de entregarle las llaves al aparcacoches. Su vestido era sencillo pero elegante, un modelo azul marino que ella misma había diseñado y confeccionado. No era de una marca famosa, ni tenía una etiqueta de diseñador, pero transmitía el valor del trabajo honesto y el talento genuino. Respiró hondo. Las puertas del coche se abrieron y entró en la entrada de la mansión con la serena determinación que siempre le caracterizaba. «Buenas noches, señora. Su invitación, por favor», preguntó la recepcionista con una sonrisa mecánica. Alexa le entregó la tarjeta dorada que había llegado a su pequeño taller de costura a las afueras de Milán hacía 2 semanas. La invitación había sido una completa sorpresa. Sabía que su esposo, Marco Ricci, trabajaba con los Balli, pero nunca imaginó que la incluirían en un evento tan exclusivo. Richie, murmuró el recepcionista, recorriendo la lista con el dedo. Su expresión cambió ligeramente. «Ah, sí, pase». Notó la vacilación, el leve ceño fruncido, pero continuó. El salón principal era un espectáculo de opulencia. Candelabros antiguos, flores importadas, camareros uniformados sirviendo champán en copas de cristal. El aroma de perfumes caros se mezclaba con el de trufas blancas y caviar. En cuestión de segundos, Alexa sintió la primera mirada extraña. Una mujer con un collar de diamantes la observó de arriba a abajo, inclinándose para susurrarle algo al oído a otra invitada. La risa fue discreta, pero afilada como una cuchilla. Viola Balli, la hija mayor de la familia anfitriona, con su cabello rubio perfectamente recogido en un elaborado moño, caminaba por la habitación como una pantera al acecho. A sus 35 años, era conocida tanto por su belleza como por su lengua afilada. A su lado, su hermano, Félix Balli, de 30 años, llevaba el celular más nuevo del mercado, grabando discretamente su acercamiento. «Disculpe, ¿pero trabaja usted en el buffet?», preguntó Viola con la sonrisa desapareciendo de sus ojos. «Creo que la entrada de servicio está en la parte de atrás». Alexa levantó la barbilla y sintió que un rubor le subía por el cuello. «No, estoy invitada». «Alexa Ricci», repitió Félix, acercándole el teléfono. «No conozco a ningún Ricci importante en Milán. Soy la esposa de Marco Ricci», explicó Alexa, manteniendo la voz firme a pesar de su creciente incomodidad. Viola intercambió una mirada con su hermano, que hizo que Alexa se diera cuenta de que sabían exactamente quién era. No fue un error. Fue calculado. «Ah, sí, el consultor», dijo Viola, enfatizando la palabra como si fuera algo despectivo. «¿Y dónde está su marido?» «Estará aquí más tarde». «Tenía una reunión». «Claro», dijo Viola sonriendo, volviéndose hacia un pequeño grupo que se había reunido a su alrededor. «Mira, tenemos un invitado especial esta noche». El círculo se cerró alrededor de Alexa. Había 6 o 7 personas, todas impecablemente vestidas, todas con la misma mirada de superioridad divertida. Félix continuó filmando, comentando en voz baja a la cámara. «Estamos a punto de ver cómo alguien que claramente no pertenece a este círculo intenta comportarse en la alta sociedad milanesa. Mira el vestido. Desde luego no es un Versace ni un Armani. Quizás sea de grandes almacenes». La risa se hizo más fuerte. Alexa se mantuvo firme, aunque le temblaban las piernas. Había trabajado duro toda su vida, creciendo en el barrio obrero de Bovisa, estudiando diseño de moda en una escuela pública. Siempre había sabido que existían mundos como este,
pero nunca imaginó ser humillada deliberadamente en uno. Damas y caballeros, esta es la mujer que cree poder sentarse a la mesa de los Valli, proclamó Viola, gesticulando como una artista de circo. ¿Por qué no nos cuentan cómo consiguieron esta invitación? ¿Fue generoso el portero? ¿O quizás conocieron a alguien en la cocina? La matriarca de la familia, Sofía Valli, una elegante mujer de unos 60 años con el pelo gris perfectamente teñido, observaba la escena desde lejos. En lugar de intervenir, brindó por su hija, como si aprobara una actuación bien ejecutada. Mientras tanto, la transmisión en vivo de Félix ya acumulaba miles de visualizaciones. Comentarios virulentos inundaban la pantalla. ¿Quién se cree que es? Miren su bolso. Que alguien me diga que un outlet no es una invitación a Villa Borghese. Alexa sintió que se le secaba la garganta. Estaba sola en un campo minado social, sin Marco a su lado para legitimarla. Una parte de ella quería huir, escapar de esta humillación, pero algo más fuerte la mantenía en su sitio, el mismo orgullo que la había sostenido durante años de duro trabajo y portazos. «Tengo una invitación legítima», dijo en voz baja pero firme. «Y tengo el mismo derecho que todos ustedes a estar aquí». Viola arqueó una ceja perfectamente delineada. Luego hizo una señal apenas perceptible a un camarero que pasaba. El hombre, entendiendo la orden silenciosa, se tambaleó junto a Alexa, derramando una copa entera de vino tinto sobre su vestido azul. La sala entera pareció congelarse por un instante, antes de estallar en risas ahogadas. Félix acercó su teléfono, capturando el momento del desastre en alta definición. «¡Ay, qué desastre!», exclamó Viola con fingida preocupación, agarrando una servilleta. «Déjame ayudarte». Pero mientras fingía limpiar, en realidad frotaba la tela, extendiendo la mancha aún más, cubriendo ahora todo el frente del vestido de Alexa. La transmisión en vivo se volvió viral ante decenas de miles de espectadores, todos presenciando la humillación pública. El vino goteaba sobre la tela azul marino, creando una mancha violeta que se extendía rápidamente. Alexa sintió cómo el líquido helado penetraba la tela y le tocaba la piel, pero el frío físico no era nada comparado con el hielo que sentía por dentro. En sus 20 años trabajando en la moda, había cosido vestidos de novia, trajes de graduación y trajes para ocasiones especiales para familias de clase media en Milán. Nunca había experimentado una humillación pública semejante. «Creo que tu noche ha terminado». «Querida», susurró Viola con falsa compasión, sin dejar de frotar la servilleta contra la tela, empeorando la situación a propósito. «La mancha no sale». «Quizás deberías irte, por la puerta de atrás, claro. No queremos causar más incomodidad, ¿verdad?». Las cámaras de sus celulares la apuntaban. El video de Félix ya se había viralizado en las redes sociales milanesas y aparecían comentarios virulentos cada pocos segundos. «Intruso desenmascarado», dijo uno. «Busca fortuna sin clase», se burló otro. «No me voy a ningún lado», respondió Alexa en voz baja pero firme. «Me invitaron legítimamente y tengo todo el derecho a quedarme». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. No era lo esperado. El guión mental para ese tipo de situación predecía que la víctima avergonzada se marcharía llorando. La resistencia de Alexa era un elemento nuevo en el cruel teatro de la alta sociedad. Sofía Valli, quien hasta entonces había observado la escena desde la distancia, se acercó con paso lento y pausado. La matriarca de la familia era conocida por su estilo impecable y su presencia imponente. Había transformado una pequeña fábrica textil heredada de su padre en un imperio de la moda, que rivalizaba con las grandes marcas italianas. «¡Seguridad!», gritó con un sutil gesto de la mano. 2 hombres con trajes negros aparecieron al instante a su lado. «Esta señora parece estar causando problemas. Por favor, acompáñenla amablemente a la salida de servicio». Alexa sintió un nudo en el estómago. Una cosa era sufrir burlas y humillación velada. Otra muy distinta era ser expulsada físicamente de un lugar. Los guardias de seguridad se acercaron a ella, uno por cada lado, intentando pasar desapercibidos a pesar de las miradas curiosas que los seguían. «Señora, por favor, venga con nosotros», murmuró uno de ellos, evitando mirarla directamente.
No, dijo Alexa con voz ronca. Tengo una invitación legítima y no estoy molestando a nadie. Me están molestando. Esto es ridículo, exclamó Félix sin dejar de filmar. ¿Se está resistiendo a la seguridad? Es increíble. La transmisión ya tenía más de 100.000 espectadores. Los hashtags eran tendencia en redes sociales. A Intrusa y Drema Doviño ganaban fuerza minuto a minuto. Pero también ocurría algo inesperado. Algunos comentaristas empezaban a cuestionar la situación. ¿Por qué la tratan así? O esto no me parece correcto. Al otro lado de la sala, un hombre de mediana edad con una pequeña libreta observaba atentamente. Artur Ferraro era periodista de Il Corriere della Sera, el periódico más prestigioso de Italia. Estaba allí para cubrir el importante anuncio comercial de la familia Valli, pero su talento para las historias lo llevó a una perspectiva completamente diferente. Discretamente comenzó a tomar notas, anotando nombres, horas y detalles de lo que estaba sucediendo. Los guardias de seguridad dudaron, inseguros de cómo proceder ante la firme negativa de Alexa. No estaban acostumbrados a encontrar resistencia en eventos como este. Normalmente, una mirada intimidante bastaba para que cualquier invitado no deseado se marchara voluntariamente. «No me toques», advirtió Alexa cuando uno de los guardias de seguridad la tomó del brazo. «Tengo un nombre, una invitación y el derecho a estar aquí como cualquier otra persona». El bullicio en el salón de baile se intensificó. La escena se había convertido en el centro de atención, eclipsando por completo el propósito original de la gala. Los camareros dejaron de circular, las conversaciones cesaron y todas las miradas se concentraron en el pequeño drama que se desarrollaba en el centro de la sala. «Esto es absurdo», susurró Sofía Valli. «Estás arruinando nuestra noche especial con este espectáculo». «Yo no inicié nada», respondió Alexa mirando a la matriarca directamente a los ojos. «Llegué en silencio con mi invitación. Fuiste tú quien decidió convertirme en un espectáculo». Un silencio incómodo siguió a estas palabras. Había verdad en ellas, una verdad que nadie en la sala quería reconocer. Por un breve instante, algunos invitados apartaron la mirada, sintiendo el peso de su silenciosa complicidad. Félix, al darse cuenta de que la situación empezaba a desviarse del guión previsto, aumentó el tono de sus provocaciones para recuperar el control narrativo. «Damas y caballeros, estamos presenciando algo sin precedentes. El invasor se niega a irse. ¿Quizás deberíamos votar? ¿Quién cree que debería quedarse? Silencio. ¿Y quién piensa que debería irse?» Se alzaron algunas manos, pero no tantas como Félix esperaba. La mayoría de los invitados parecían ahora incómodos con este giro de los acontecimientos. Las humillaciones sutiles eran aceptables en el código no escrito de esa élite, pero la situación había escalado a algo más visible, más explícito, algo que podría manchar su propia reputación. «Esto no es un reality show. Félix», dijo una anciana desde un rincón de la sala. Era la condesa Adelina Montal, una de las figuras más respetadas de la alta sociedad milanesa. «Deja a la pobre chica en paz». Fue la primera voz disidente, y su efecto fue como una pequeña grieta en una presa. Pronto se sumaron otras voces, no necesariamente en defensa de Alexa, sino expresando su incomodidad ante el espectáculo de la humillación pública. Viola, sintiendo que perdía el control de la situación, le hizo un gesto brusco a su madre. Sofía captó el mensaje y golpeó su copa de cristal con una cuchara, atrayendo la atención de todos. «Queridos amigos, les pido disculpas por esta pequeña molestia. Por favor, volvamos a las celebraciones. El anuncio oficial se hará en 30 minutos, cuando llegue mi esposo, Gabriel». Las palabras tuvieron el efecto deseado de dispersar parcialmente a la multitud, que volvió a reunirse en pequeños grupos para conversar, aunque muchos seguían lanzando miradas curiosas hacia Alexa. Los guardias de seguridad, tras otro discreto gesto de Sofía, se retiraron, pero permanecieron estratégicamente posicionados cerca de Alexa. «Esto no ha terminado», murmuró Viola mientras pasaba junto a Alexa hacia otro grupo de invitados. «Mi padre llegará pronto y no será tan paciente como mi madre». Alexa permaneció donde estaba,
Su vestido manchado comenzaba a secarse y a pegarse incómodamente a su piel. Se sentía expuesta y vulnerable, pero se negaba a mostrar debilidad. En su mente, repetía como un mantra: «Tengo derecho a estar aquí. Tengo derecho a estar aquí». Félix continuó su transmisión en vivo, circulando entre los invitados y recabando opiniones sobre el incidente. La mayoría evitó hacer comentarios directos, pero algunos, embriagados por el champán caro y un sentimiento de superioridad, no dudaron en hacer comentarios sarcásticos sobre la clase de personas que no deberían recibir invitaciones. El periodista Arthur Ferraro se acercó discretamente a Alexa. «Permítame presentarme. Soy Arthur Ferraro de Il Corriere. Me gustaría escuchar su versión de los hechos, si está dispuesto a hablar». Antes de que Alexa pudiera responder, se abrieron las puertas del salón. Un hombre alto, canoso y de expresión severa entró. Gabriel Valli, el patriarca de la familia y director ejecutivo del Imperio de la Moda, había llegado. A su lado, Sofía le susurró algo al oído apresuradamente, señalando sutilmente en dirección a Alexa. Gabriel Valli era el tipo de hombre que dominaba una sala con su sola presencia. Alto, imponente, con la elegancia que solo décadas de privilegio pueden cultivar. Su traje estaba impecablemente cortado, hecho a medida por sastres que habían servido a su familia durante generaciones. Sus ojos, de un gris frío como el acero milanés, recorrieron la sala hasta que se fijaron en Alexa. «Así que este es el perturbador del orden público», dijo, lo suficientemente alto para que quienes estaban cerca lo oyeran. No era una pregunta, sino una frase. Alexa sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. La mancha de vino en su vestido parecía crecer bajo el peso de la atención colectiva. Tenía la garganta seca, pero mantuvo la postura. Gabriel se acercó con pasos mesurados, como un depredador confiado que sabe que su presa no tiene dónde correr. «Señora Ricci, Alexa Ricci», respondió ella, sorprendiéndose con la firmeza de su voz. Un destello de reconocimiento cruzó los ojos del patriarca, rápidamente reemplazado por una expresión neutra. Si el apellido le decía algo, estaba decidido a no demostrarlo. «Señora Ricci, me han informado que está causando cierta incomodidad en nuestra celebración privada». «Con el debido respeto, señor Valli, no causé ninguna molestia. Llegué con mi invitación oficial. Su hija se acercó y cuestionó mi presencia. Luego, un camarero derramó vino accidentalmente sobre mi vestido y luego me dijo que saliera por la puerta trasera». Su voz ya no temblaba. La indignación había reemplazado su miedo inicial. Félix, aún filmando, se acercó para captar mejor el enfrentamiento. La transmisión en vivo alcanzaba cifras impresionantes, con comentarios divididos, entre quienes encontraban la situación hilarante y otros que comenzaban a expresar su indignación por el trato recibido por el invitado. Gabriel le lanzó a su hijo una mirada irritada. «Apágalo», ordenó. «Pero papá, estamos haciendo historia». «La transmisión está en pleno auge. Dije que cuelgues». La autoridad en la voz de Gabriel era absoluta. Félix dudó un momento, pero finalmente bajó el teléfono, aunque no terminó la transmisión. Simplemente cambió el ángulo para que pareciera que había dejado de grabar. «Ahora», continuó Gabriel dirigiendo su atención a Alexa, «resolvamos esto con cortesía. Si hubo algún malentendido, me disculpo en nombre de la familia Valli. Uno de nuestros conductores puede llevarte a casa ahora y mañana enviaremos un vestido nuevo para reemplazar este, que está arruinado». Su voz era suave, casi razonable, pero su mirada permanecía fría. Era el tipo de solución que probablemente ofrecía para cada problema. Dinero para que la incomodidad desapareciera. «Agradezco la oferta», respondió Alexa, «pero no hubo ningún malentendido y prefiero quedarme. Tengo el mismo derecho que cualquier otra persona en esta sala». El rostro de Gabriel se endureció casi imperceptiblemente. No estaba acostumbrado a oír un no. «Señora Ricci, quizás malinterpretó la situación. Esta es una reunión privada, en una propiedad privada. Nosotros decidimos quién se queda y quién se va. Entonces, ¿por qué me enviaste una invitación?». La pregunta flotaba en el aire, simple y devastadora. A su alrededor, los invitados observaban fascinados.
como espectadores de un partido de tenis particularmente tenso. Sofía Valli se acercó, colocando una mano sobre el brazo de su marido, como intentando calmarlo. «Cariño, quizás podamos hablar de esto en privado. Nuestros invitados esperan el anuncio». Pero Gabriel parecía obsesionado con Alexa, como si ella representara un desafío personal a su autoridad. «Supongo que trabajas en la industria de la moda», preguntó cambiando de táctica. «Soy diseñadora de moda y costurera. Tengo mi propio estudio en Bovisa». Se oyeron algunas risas ahogadas. Bovisa era un antiguo barrio obrero, muy alejado del glamour de las zonas donde vivía y trabajaba la élite milanesa. «Ya veo», dijo Gabriel con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «¿Y cómo conseguiste exactamente una invitación a este evento exclusivo?» «Mi marido, Marco Ricci». «Así, Marco Ricci». Su tono cambió endureciéndose. «El asesor financiero». «Ahora lo recuerdo». «¿Y dónde está su esposo, señora Ricci?» «Está de camino. Tenía una reunión que no podía posponer». «Conveniente», observó Gabriel. «Muy conveniente». Arthur Ferraro, el periodista, continuó observando y tomando notas discretamente. Esto resultó ser un material mucho más interesante que el anuncio corporativo que había venido a cubrir. «Padre», interrumpió Viola, acercándose con una sonrisa pícara. «Estoy segura de que la señora Ricci comprenderá que su presencia aquí es inapropiada, sobre todo considerando las circunstancias». «¿Cuáles serían esas circunstancias?», preguntó Alexa, girándose para mirar directamente a Viola. «Cariño, todos sabemos que tu marido es solo un pequeño consultor que contratamos para trabajos menores. En realidad no forma parte de nuestro círculo. La invitación fue claramente un error administrativo». El rostro de Alexa se sonrojó no de vergüenza sino de ira. A lo largo de su vida había enfrentado prejuicios. Por ser mujer en un entorno dominado por hombres, por provenir de una familia sin recursos, por haber forjado su carrera con sus propias manos en lugar de heredarla. Pero nunca había enfrentado un desprecio tan abierto y calculado. «Si fue un error administrativo», dijo con una voz sorprendentemente tranquila, «entonces fue un error que repitió mi nombre 3 veces, en el sobre exterior, en la tarjeta de invitación y en la lista de recepción. Parece un error muy elaborado». La condesa Adelina Montal, aún observando la escena desde su rincón privilegiado, soltó una carcajada apreciativa. Alexa se defendía mejor de lo que nadie esperaba. Gabriel parecía cada vez más irritado. Miró su reloj de pulsera, un Patek Philippe que costaba más de lo que mucha gente había ganado en años, e hizo un gesto de impaciencia. «Ya basta de esta farsa. Vinimos aquí a celebrar el futuro del grupo Valli, no a entretener a intrusos». Se giró hacia los guardias de seguridad que aún estaban cerca. «Acompañen a la señora afuera. Ahora». Los 2 hombres dieron un paso adelante, claramente incómodos, pero obedientes a la orden directa. «Si me tocas», advirtió Alexa, «me estás agrediendo. Y hay demasiados testigos aquí como para ignorarlo». «¿Me estás amenazando?», rugió Gabriel, y su voz finalmente perdió el tono de civilidad que la cubría. «No, señor Valli, solo estoy haciendo valer mis derechos». El ambiente en la sala se volvió tenso como un cable a punto de romperse. Los guardias de seguridad dudaron, atrapados entre la orden de su jefe y la amenaza real de consecuencias legales. Los invitados observaban en absoluto silencio, muchos grabando discretamente la escena con sus celulares. Félix había olvidado por completo su pretensión de apagar la transmisión y ahora estaba grabando abiertamente, con el rostro iluminado por la emoción del enfrentamiento. Fue en ese momento que las puertas del salón de baile se abrieron de nuevo. Todas las miradas se dirigieron a la entrada, donde se encontraba un hombre de estatura media, cabello oscuro y un traje elegante, aunque claramente no tan caro como el de Gabriel. Recorrió la sala con la mirada hasta encontrar a Alexa, y entonces su expresión cambió de la sorpresa a la preocupación y finalmente a algo más severo. Marco Ricci cruzó la habitación con paso firme, ignorando los susurros que se alzaban a su alrededor. Llegó al lado de Alexa y la rodeó con un brazo protector. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando directamente a Gabriel Valli.
El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Dos fuerzas opuestas, dos mundos diferentes, finalmente colisionaron en el centro de aquel lujoso salón de baile milanés. Marco Ricci no era un hombre que destacara a primera vista. No poseía la imponente estatura de Gabriel, ni la presencia intimidante que otorgan generaciones de privilegio. Lo que sí poseía, sin embargo, era una serena dignidad que ahora irradiaba calidez desde su postura. Sus ojos oscuros, normalmente amables, eran fríos al evaluar la situación. ¿Alguien me responderá? Y preguntó de nuevo, con voz tranquila pero con una firmeza inconfundible. ¿Por qué el vestido de mi esposa está arruinado y rodeado de guardias de seguridad? Sofia Valli fue la primera en recuperarse del impacto de la interrupción. Con la gracia que le habían dado décadas de eventos sociales, avanzó con una sonrisa falsa. Marco, me alegra que estés aquí. Hubo un pequeño malentendido. Un accidente con una copa de vino, nada más. ¿Y los guardias de seguridad? Se insistió Marco sin dejarse distraer. ¿Por qué rodean a mi esposa? Piola, al ver a su madre luchar por mantener el control de la situación, intervino con su habitual desdén. Su esposa estaba causando un escándalo al negarse a aceptar nuestra amable oferta de llevarla a casa después del desafortunado accidente. Marco se giró lentamente hacia Alexa, con una pregunta silenciosa en sus ojos. «Me derramaron vino encima a propósito», explicó Alexa en voz baja pero firme. «Luego intentaron obligarme a salir por la puerta trasera. Cuando me negué, llamaron a seguridad». Marco entrecerró los ojos levemente, la única señal visible de su creciente ira. Volvió a los Vallis, recorriendo con la mirada a los tres miembros de la familia, Sofía, Viola y Gabriel, evaluándolos con una intensidad que los hizo retorcerse, incómodos. «Ya veo», dijo finalmente. «Así que no fue solo un accidente, fue una humillación planificada». «Ay, por favor», exclamó Sofía con una risa nerviosa. «¡Qué imaginación! ¿Por qué haríamos algo así?» Marco ignoró la pregunta. Ahora miraba a Félix, quien todavía sostenía su celular en posición de filmación. «Y me imagino que todo esto se está transmitiendo en vivo por las redes sociales». Félix tragó saliva con dificultad, consciente de repente de que la situación había cambiado drásticamente con la llegada de aquel hombre al que, hasta hacía unos instantes, había considerado insignificante. «Es solo un vídeo para mis seguidores», murmuró bajando ligeramente su teléfono. «¿Cuántos espectadores?», preguntó Marco, con un tono tan tranquilo que casi resultaba inquietante. Félix dudó antes de responder. 200.000 aproximadamente. Un murmullo recorrió la sala. Lo que había comenzado como una pequeña humillación privada se había convertido en un espectáculo público de proporciones inesperadas. Gabriel, que había estado observando la interacción con creciente irritación, finalmente intervino. «Ricci, controla a tu esposa y llévala a casa. Tenemos asuntos importantes que atender, y este circo ya ha durado demasiado». Marco se giró lentamente para encarar al patriarca Valli. No había sumisión en su mirada, ni el respeto temeroso que Gabriel solía recibir. «Gabriel, he pasado los últimos 3 meses evaluando tu empresa, tus cuentas, tus prácticas comerciales. He conocido a tus empleados, a tus proveedores, a tus clientes. He visitado tus fábricas, revisado tus contratos y tus procesos». Hizo una pausa, mirando al hombre mayor directamente a los ojos. «Pero creo que nunca te he conocido realmente a ti ni a tu familia hasta este momento». Hubo un cambio sutil en la expresión de Gabriel, un destello de incertidumbre, rápidamente enmascarado por la arrogancia. «¿De qué estás hablando? Solo eres un consultor contratado para un trabajo específico. No tienes autoridad aquí». Marco sonrió, una pequeña sonrisa sin humor que no llegó a sus ojos. «De hecho, Gabriel, soy mucho más que un simple consultor. Soy el representante designado por el consorcio Lombardi para evaluar si el grupo Valli merece la inversión de 500 millones de euros que tanto anhelas anunciar hoy». El silencio que siguió fue absoluto. El consorcio Lombardi era uno de los mayores grupos de inversión de Europa, conocido por su cartera diversificada y su enfoque discreto pero implacable en los negocios.
El acuerdo con Bali era el secreto peor guardado de Milán. Todos sabían que se estaba negociando, pero los detalles se mantenían confidenciales. El rostro de Gabriel palideció visiblemente. Sofía se tapó la boca con una mano, como para evitar que se le escapara un grito. Viola los miró a ambos, con la confusión y la alarma compitiendo por espacio en su expresión perfectamente maquillada. «Eso es imposible», murmuró Gabriel finalmente. «Conocemos personalmente a todos los directores del consorcio. Tú no eres uno de ellos». «No, no soy director», confirmó Marco con calma. «Soy el accionista mayoritario». La revelación cayó como una bomba en medio de la sala. Félix, aún filmando, exclamó un audible «¡Dios mío!», y mientras varios invitados susurraban frenéticamente entre sí. La historia de Marco Ricci era desconocida en Milán. Había amasado su fortuna discretamente, lejos de los focos, mediante astutas inversiones y adquisiciones estratégicas. Empezando como un modesto analista financiero, había transformado una pequeña herencia en un imperio que ahora controlaba, entre otros activos, el poderoso Consorcio Lombardi. A diferencia de los Baggi, que hacían alarde de su riqueza y estatus, Marco siempre prefirió mantener un perfil bajo, viviendo cómodamente, pero sin ostentación. «¡Qué absurdo!», exclamó Viola recuperando la voz. «Si de verdad fueras quien dices ser, no permitirías que tu esposa usara un vestido así». Alexa, que había estado observando todo en silencio, no pudo evitar soltar una pequeña risa incrédula ante la superficialidad del comentario. Marco miró a su esposa con cariño antes de responder. «Este vestido fue diseñado y confeccionado por Alexa. Es una diseñadora talentosa que prefiere crear su propia ropa a usar marcas de diseñador. Una decisión que respeto profundamente». Su mirada se endureció al volverse hacia Viola. «Y a diferencia de algunas personas, no juzgamos el valor de alguien por el precio de su ropa». Arthur Ferraro, el periodista, garabateaba frenéticamente en su cuaderno. Esto había superado con creces sus expectativas para la noche. No era solo un escándalo social, sino un terremoto en el mundo empresarial italiano. Gabriel, recuperando algo de compostura, intentó cambiar el rumbo de la conversación. «Marco, es evidente que ha habido un desafortunado malentendido. Seguro que podemos resolverlo con cortesía, en privado. El acuerdo es demasiado importante como para comprometerlo por pequeños incidentes». Marco observó al patriarca durante un largo momento antes de responder. «¿Incidentes menores? ¿Así se clasifica la humillación pública y deliberada de una invitada? La transmisión en vivo de su degradación ante cientos de miles de personas. Las cosas se salieron un poco de control, lo admito», reflexionó Gabriel, con el sudor empezando a brillarle en la frente. «Pero nadie quiso hacer daño». «Entonces, ¿por qué?», interrumpió Marco con una voz peligrosamente baja. Le hizo señas al camarero para que derramara vino en el vestido de mi esposa. ¿Por qué su hijo siguió grabando incluso cuando le dijeron que parara? ¿Por qué su esposa ordenó a seguridad que sacaran a Alexa por la puerta trasera? Gabriel abrió la boca para responder, pero no surgió ninguna explicación convincente. La verdad era simple e ineludible. Su familia había elegido deliberadamente humillar a alguien que consideraban inferior, sin provocación alguna, simplemente porque podían. O creían que podían. «El acuerdo se cancela», anunció finalmente Marco, con voz tranquila pero inequívoca. «El consorcio Lombardi no invertirá ni un solo euro en el grupo Baggi». Las palabras resonaron por el salón como un disparo. Los invitados se quedaron sin aliento. Las copas se les congelaron a medio camino de los labios. Las conversaciones se apagaron al instante. «No puedes hacer esto». Protestó Sofía con pánico evidente en su voz. «El anuncio oficial está programado para hoy. La prensa ya está informada». «La verdad es que sí puedo», respondió Marco, «y lo acabo de hacer». El imperio Baggi, ya debilitado por años de mala gestión oculta tras la reputación familiar, dependía crucialmente de esta inversión. Sin ella, las deudas acumuladas y los problemas estructurales que habían permanecido ocultos saldrían rápidamente a la luz. Félix finalmente bajó el teléfono, pálido. Su transmisión en vivo,
inicialmente concebida como un entretenimiento cruel a costa de un desconocido, se había convertido en un registro en tiempo real de la caída de su propia familia. El silencio en la sala era opresivo. 200 personas permanecían inmóviles como estatuas de museo, con las copas suspendidas en el aire y la respiración contenida. La transmisión en vivo de Félix continuaba, capturando el momento en que la arrogancia de los Valleys enfrentaba sus consecuencias. Los comentarios en línea estallaron. Karma instantáneo. ¿Quién es Marco Ricci? Los Valleys lo perdieron todo. Sofía Valley fue la primera en recuperarse del impacto. Con décadas de experiencia en crisis sociales, esbozó la sonrisa ensayada que usaba para las fotografías oficiales y dio un paso al frente, colocando una mano sobre el brazo de Marco. Marco, querido, hablemos en privado. Seguro que podemos resolver este pequeño malentendido. Marco miró su mano como si fuera un insecto indeseado, pero mantuvo la compostura. No hay nada que discutir en privado, Sofía. Lo que había que ver ya lo vieron todos, incluidos los 200.000 espectadores en línea. Gabriel, con el rostro rojo de ira y humillación, se acercó a su yerno. No tienes idea del error que estás cometiendo. Este acuerdo beneficiaría a ambas partes. No puedes cancelarlo por una tontería social. ¿Una tontería social?, repitió Marco arqueando una ceja. ¿Así es como caracterizas la humillación pública deliberada de un invitado? Interesante y revelador. Alexa, todavía al lado de su esposo, observaba la escena con una mezcla de asombro y fascinación. Durante sus años trabajando en el mundo de la moda, atendiendo a clientes de clase media en su pequeño taller, había presenciado ocasionalmente el comportamiento mezquino de los nuevos ricos que intentaban impresionar, pero nunca había presenciado el colapso en tiempo real de una dinastía como los Valleys. Si lo que quieres es dinero, continuó Gabriel, bajando la voz hasta convertirla en un susurro urgente. Podemos negociar mejores condiciones. Un 10% más. 15. Marco negó con la cabeza lentamente. ¿De verdad no lo entiendes? No se trata de dinero. Nunca se ha tratado de eso. ¿De qué se trata entonces?, preguntó Sofía mientras la desesperación comenzaba a romper su máscara de compostura. De carácter, respondió Marco simplemente. De integridad. De cómo tratas a quienes consideras inferiores. Estas cosas revelan quién eres realmente. Y el consorcio Lombardi no hace negocios con personas sin principios éticos. Viola, que hasta entonces había estado observando la interacción con creciente temor, no pudo contenerse. Esto es ridículo. Van a arruinar un trato multimillonario por una costurera. ¿Qué clase de hombre de negocios eres? Marco se volvió hacia la heredera Valley, con la mirada fría como el invierno milanés, de los que entienden que los negocios no existen al margen de las personas, que los contratos se basan en la confianza, y que quienes maltratan a quienes consideran inferiores, invariablemente, intentan engañar a quienes consideran iguales. Mientras hablaba, Marco notó movimiento en su visión periférica. Varios invitados importantes, directores ejecutivos, inversores, figuras políticas, contestaron discretamente sus teléfonos o consultaron con sus asistentes. La conmoción comenzaba a extenderse. La cancelación del acuerdo no solo sería un golpe financiero para los Valleys, sino un desastre de relaciones públicas que afectaría a todos sus contactos comerciales. No se quedará así, amenazó Gabriel con la voz ligeramente temblorosa. Tengo amigos influyentes, conexiones que ni te imaginas. Marco sonrió, pero no se le reflejaba en los ojos. Como presidente del Consejo de Administración del Consorcio Lombardi, convocaré una reunión extraordinaria mañana a las 9:07 a para hablar sobre nuestra relación con el Grupo Valley. El rostro de Gabriel palideció por completo. El consorcio no solo era un posible inversor, sino también el acreedor de varios préstamos que mantuvieron al Grupo Valley a flote durante los años difíciles. No puedes hacer eso, murmuró. Tenemos acuerdos, contratos que incluyen cláusulas de gobierno corporativo y conducta ética, añadió Marco. Cláusulas que acabas de infringir públicamente. Sofía, al ver la inminente destrucción de todo lo que su familia había construido, hizo lo impensable. Frente a cientos de testigos de la élite milanesa y con la transmisión en vivo aún en marcha, se arrodilló. Por favor,
Susurró, sin arrogancia en la voz. «Por favor, ¿podemos hablar en privado? Sin cámaras ni público. Haré lo que sea». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Sofia Valli, la reina sin corona de la sociedad milanesa, la mujer que durante décadas determinó quién entraba y quién salía de los círculos más exclusivos, estaba de rodillas suplicando. Marco la miró con una mezcla de lástima y firmeza. «Levántate, Sofía. Esta humillación no soluciona nada». Estas palabras encierran una lección que no pasó desapercibida para los presentes. La diferencia fundamental entre los Vallis y Marco Ricci quedó al descubierto. Con un sollozo ahogado, Sofía se puso de pie, ayudada por Viola, que lanzaba miradas de puro odio a Marco y Alexa. Félix finalmente apagó su transmisión en vivo, demasiado tarde para evitar que el desastre familiar quedara documentado para la posteridad. Su rostro juvenil parecía haber envejecido una década en tan solo una hora. «Vamos, Alexa», dijo Marco suavemente, tocándole el brazo a su esposa. «Nuestra noche aquí ha terminado». Alexa asintió, aún procesando todo lo sucedido. Mientras caminaban hacia la salida, el silencio era absoluto. Entonces, como una ola rompiente, comenzaron los aplausos al fondo de la sala. La condesa Adelina Montal, de 80 años y con la autoridad moral que solo el tiempo otorga, aplaudió lentamente. Uno a uno, se unieron otros invitados, no todos, pero muchos, quienes habían tolerado el comportamiento de los Vallis durante años, por miedo o interés propio, ahora se sentían libres de expresar sus verdaderas opiniones. Cuando el matrimonio Ricci salió del salón, el periodista Arthur Ferraro se apresuró a alcanzarlos. «Señor Ricci, ¿podría comentarnos sobre la cancelación del acuerdo? Y señora Ricci, ¿cómo se siente después del tratamiento que recibió esta noche?» Marco estaba a punto de declinar cortésmente, pero Alexa le tocó el brazo y dio un paso adelante. «No estoy enojada», dijo con voz clara y firme. «Solo me entristece ver que la gente trate a los demás como inferiores por su apariencia o estatus social. Nadie debería ser juzgado por el precio de su ropa, sino por su carácter». El periodista lo anotó rápidamente, reconociendo el potencial para un titular poderoso. «¿Qué pasa con el acuerdo cancelado?», insistió volviéndose hacia Marco. «Los negocios se basan en la confianza», respondió Marco con sencillez. «El resto se discutirá mañana en la junta directiva». Al salir a la noche milanesa, Alexa respiró hondo, sintiéndose a la vez agotada y liberada. El vestido manchado de vino aún le incomodaba, pero por alguna razón ya no parecía importante. «¿Estás bien?», preguntó Marco, observándola con preocupación mientras esperaban su auto. Alexa pensó un momento antes de responder. «Sí, no fue agradable ser humillada públicamente, pero ver su verdadera cara y luego las consecuencias fue casi liberador». Marco sonrió, una sonrisa genuina esta vez, llena de cariño y admiración. «Estuviste increíble ahí dentro. Los enfrentaste a todos con una dignidad que ninguno de ellos posee. ¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó Alexa en voz baja. «¿Sobre el consorcio? ¿Sobre ser el accionista mayoritario?». Marco se encogió ligeramente de hombros. «Nunca me pareció relevante en nuestra vida diaria. Siempre he preferido que me juzguen por quién soy, no por lo que poseo. Un principio que los Valli nunca entenderían». Dentro de Villa Borghese se desató el caos. Los invitados se marcharon apresuradamente, ignorando las desesperadas súplicas de Sofía para quedarse a cenar. Los inversores cancelaron discretamente las próximas reuniones con representantes del grupo. Los periodistas que habían acudido para cubrir el gran anuncio se apresuraban a difundir las primeras noticias del escándalo. Gabriel, aislado en su despacho privado de la mansión, llamó frenéticamente a sus contactos para intentar contener los daños. Pero cada llamada solo traía más malas noticias. Las acciones ya estaban cayendo en el mercado de valores. Los proveedores exigían garantías de pago. Los bancos hablaban de reevaluar las líneas de crédito. Viola, encerrada en el baño principal, lloraba desconsoladamente mientras revisaba las redes sociales. El hashtag Andra Vignon a Visconti ya era tendencia nacional, con miles de personas compartiendo y comentando la transmisión en vivo de Félix. Su reputación,
cuidadosamente cultivada como la It Girl de la moda milanesa, se desmoronaba ante sus ojos. Félix, quizás el más afectado psicológicamente, estaba sentado solo en la terraza, mirando la pantalla de su celular. Comentarios despiadados inundaban su stream. Filmó su propia caída. Karma en 4K. El heredero que destruyó su propio legado. La noche que se suponía consolidaría el poder de los Baggi se había convertido en el comienzo de su caída. Y todo por culpa de un simple vestido, una copa de vino y la fatídica decisión de humillar a la persona equivocada. La mañana siguiente amaneció gris sobre Milán, como si el cielo mismo reflejara el ambiente en la sede del Grupo Baggi. El imponente edificio de cristal y acero en el corazón del distrito financiero, normalmente símbolo de poder y prestigio, parecía extrañamente vulnerable bajo las densas nubes. En la sala de reuniones del piso 30, Gabriel Valli observaba la pantalla digital, donde los precios de las acciones de la compañía mostraban un alarmante rojo, una caída del 17% solo en la primera hora de cotización. A su lado, los miembros de la junta directiva y los altos ejecutivos murmuraban entre sí, lanzando miradas preocupadas al patriarca de la familia. «Esto es temporal», afirmó Gabriel con una confianza que no sentía del todo. «Una fluctuación del mercado. En unos días todo volverá a la normalidad». Carlo Bronte, el director financiero que sirvió fielmente a la familia durante 20 años, carraspeó incómodo. «Señor Valli, me temo que la situación es más grave de lo que parece. 3 de nuestros mayores acreedores ya nos han contactado exigiendo garantías adicionales para los préstamos existentes, y la Asociación Nacional de la Moda emitió un comunicado expresando su profunda preocupación por los sucesos de anoche». Gabriel golpeó la mesa con la mano con tanta fuerza que hizo temblar las tazas de café. «Entonces respondemos con fuerza. Activen nuestros contactos con los medios. Quiero que circule una narrativa alternativa para el final del día. Algo que nos presente como víctimas, no como villanos». Los ejecutivos intercambiaron miradas de aprensión. Nadie quería ser el portador de más malas noticias, pero alguien necesitaba romper la ilusión. «Señor», comenzó vacilante Lucía Bianchi, directora de Relaciones Públicas, «ya he hablado con todos nuestros contactos habituales. Nadie quiere asociarse con nosotros en este momento. Y las imágenes hablan por sí solas». Las imágenes a las que se refería eran imposibles de negar o explicar. La transmisión en vivo de Félix había sido vista por más de 1 millón de personas durante la noche. Clips específicos. El momento en que Viola le indicó al camarero que derramara el vino. Sofía ordenó a seguridad que expulsara a Alexa. Gabriel amenazó a Marco. Se hicieron virales en redes sociales. El Corriere della Sera publicó un reportaje especial esta mañana. Continuó Lucía, empujando un ejemplar del periódico sobre la mesa. Arthur Ferraro hizo un trabajo exhaustivo. Gabriel agarró el periódico. El titular gritaba en negrita: «La noche en que cayó el Valli, como una copa de vino derramó un imperio». El artículo, extenso y detallado, no solo relata los acontecimientos de la noche anterior, sino que también profundiza en el pasado de la familia, exponiendo prácticas comerciales cuestionables, el trato a empleados de menor rango y una larga lista de incidentes sociales en los que los Vallis habían demostrado el mismo desprecio por aquellos que consideraban inferiores a su posición. Aún más inquietante fue el perfil paralelo de Marco Ricci, que describe su trayectoria desde hijo de un profesor universitario a magnate discreto, sus inversiones en educación y desarrollo social, y su matrimonio con Alexa, una talentosa diseñadora de moda de orígenes humildes, que mantenía un pequeño estudio donde a menudo ofrecía clases gratuitas a jóvenes talentosos sin recursos. El contraste no podría ser más devastador para la imagen pública de Valli. «Esto es una calumnia», rugió Gabriel tirando el periódico. «Vamos a demandar a este Ferraro hasta que no pueda ni siquiera conseguir trabajo como redactor de obituarios». «Señor», intervino el abogado de la empresa, Alessandro Rossi, «todas las afirmaciones del artículo están fundamentadas. Contiene fuentes, documentos y, lo más importante, el vídeo. Una demanda solo atraería más atención negativa». Gabriel se hundió en su silla.
Su fachada de control finalmente se desmoronó. Por primera vez en décadas, los ejecutivos vieron algo que nunca imaginaron presenciar: miedo en los ojos del poderoso Gabriel Ballí. En ese preciso momento, a pocos kilómetros de distancia, se celebraba una reunión muy distinta en la sede del consorcio Lombardi. Alrededor de la mesa ovalada de madera noble, los 12 miembros de la junta directiva escuchaban atentamente mientras Marco Ricci presentaba su análisis. El comportamiento de la familia Ballí no es un incidente aislado, sino un patrón constante de gobernanza tóxica que permea toda la estructura corporativa, explicó Marco, mientras repasaba con calma una serie de diapositivas que documentaban años de decisiones cuestionables. Nuestra debida diligencia ya había identificado riesgos significativos, pero los sucesos de anoche confirmaron nuestras peores sospechas sobre la cultura organizacional. Eduardo Monforte, el asesor de mayor edad, un caballero canoso con una expresión habitualmente escéptica, asintió con gravedad. Estoy de acuerdo con tu valoración, Marco. La pregunta ahora es, ¿cuál es nuestra responsabilidad como acreedores y posibles inversores? Marco cerró la presentación digital y miró a cada consejero a los ojos antes de responder. Tenemos dos opciones. Podemos romper por completo con el Grupo Ballí, ejecutar nuestras garantías y, en esencia, forzar su disolución. O podemos intervenir activamente, imponiendo una profunda reestructuración que retire a la familia Ballí del control operativo, preservando así los empleos de miles de empleados que no tienen la culpa de la conducta de sus líderes. El debate subsiguiente fue intenso pero respetuoso, y cada miembro de la junta directiva sopesó las implicaciones éticas, financieras y prácticas de ambos enfoques. Finalmente, la votación fue unánime. Intervención activa con la destitución inmediata de la familia Ballí de la dirección. Haré el anuncio oficial después del cierre del mercado, concluyó Marco, mientras los miembros de la junta se levantaban. Y nombraremos a un director ejecutivo interino para estabilizar la operación. Mientras tanto, en un pequeño estudio del barrio de Bovisa, Alexa Ricci capeaba su propio temporal. Desde el amanecer su teléfono no paraba de sonar. Los periodistas querían entrevistas, personalidades de la moda expresaron su compasión tardía, e incluso clientes de toda la vida llamaron para confirmar sus citas, repentinamente preocupados de que ahora estuviera demasiado ocupada para atenderlos. Sentada entre telas coloridas y maniquíes, Alexa dejó el teléfono y cerró los ojos un momento. La noche anterior parecía un sueño extraño y lejano. El vestido manchado de vino colgaba en un rincón, no para tirarlo, sino para conservarlo como recordatorio de una valiosa lección. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al abrir, Alexa encontró a una joven que apretaba un cuaderno de dibujo contra el pecho. «¿Señora Ricci?», preguntó tímidamente. «Me llamo Lucía. Soy estudiante de diseño de moda en la academia. Sé que debe de estar ocupada, pero leí en una vieja entrevista que a veces contrata aprendices, y después de ver lo digna que fue ayer, incluso cuando intentaron humillarla, me gustaría mucho aprender de alguien como usted». Alexa sonrió, sintiendo una oleada de emoción inesperada. En medio del caos mediático y la repentina exposición, había algo real y significativo. Una oportunidad de compartir conocimientos, de ser mentor, de marcar la diferencia de una manera verdaderamente significativa. «Pasa, Lucía», dijo abriendo la puerta. «Veamos tus dibujos». Esa tarde, mientras Alexa demostraba técnicas de drapeado a su nuevo aprendiz, el mundo corporativo de Milán tembló con el anuncio oficial del consorcio Lombardi. Una intervención completa en el Grupo Ballí, la remoción inmediata de Gabriel, Sofía y sus hijos de cualquier rol ejecutivo y una investigación independiente sobre las prácticas comerciales y laborales de la empresa. La reacción fue inmediata. Las acciones de la empresa, que se habían desplomado durante el día, se estabilizaron con la noticia de que el consorcio tomaría el control. Los proveedores que habían amenazado con cancelar contratos se retractaron, adoptando una postura de esperar a ver qué pasaba. Los empleados, muchos de los cuales temían por su seguridad laboral,
Respiraron aliviados al saber que la operación continuaría, aunque bajo una nueva dirección. Para la familia Valli, sin embargo, el golpe fue devastador. Confinados en su mansión, rodeados de asesores y abogados, se enfrentaron a la realidad de un futuro drásticamente diferente al que habían planeado. «Esto es temporal», insistió Gabriel, paseándose nervioso por su oficina en casa. «Una maniobra táctica de Richie. En unas semanas, todo volverá a la normalidad». Pero incluso Sofía, que durante décadas había apoyado incondicionalmente las ilusiones de su marido, ahora parecía incapaz de sostener esa fantasía. «Se acabó». «Gabriel», dijo sin su habitual altivez, «hemos perdido no solo el control de la empresa, sino también nuestra posición social. Nadie responderá a nuestras invitaciones después de esto». La cruda verdad de estas palabras flotaba en el aire como humo tóxico. Para una familia como los Vallis, el declive del poder económico era solo una parte de la catástrofe. La pérdida de estatus social, respeto, miedo, influencia en los círculos exclusivos de Milán, representaba una ruina mucho más profunda e irreversible. Viola, que había permanecido pegada a su teléfono, intentando desesperadamente contactar con antiguos amigos que de repente no respondían a sus llamadas. Finalmente estalló en lágrimas. Todo esto por culpa de esa costurera y su marido presuntuoso. ¿Cómo pudieron hacernos esto? Félix, sentado en silencio en un rincón, levantó la vista por primera vez en horas. Su expresión había cambiado, como si se le hubiera caído una máscara de la noche a la mañana. «Nos lo hicimos nosotros mismos», dijo, sorprendiendo a todos con su claridad. «Lo filmé todo, lo vi todo. Nadie nos obligó a actuar así. Lo elegimos». El silencio que siguió a este comentario fue el sonido de un mundo desmoronándose, no solo alrededor de los Valli, sino dentro de ellos. Un mundo construido sobre supuestos de superioridad, un derecho innato al poder y la creencia de que las reglas normales de la decencia humana no se aplicaban a ellos. Habían pasado 6 meses desde la noche que en Milán se conoció como la Notte del Vino. El otoño dorado dio paso al invierno milanés, y la ciudad, como siempre, se adaptó al ritmo de las estaciones. En los elegantes escaparates de Vía Monte Napoleone, los maniquíes exhibían las nuevas colecciones de invierno. Turistas y locales corrían de un lado a otro, abrigados con abrigos y bufandas, mientras el aroma a castañas asadas impregnaba el aire. En la antigua sede del Grupo Valli, ahora rebautizada como Consorcio de Moda Lombardi, la transformación se extendió mucho más allá de la fachada. El imponente vestíbulo, antaño decorado con enormes retratos de la familia Valli, albergaba ahora una instalación de arte contemporáneo que celebraba a los artesanos y costureras que, durante generaciones, habían sido el verdadero corazón de la industria de la moda italiana. En el piso 30, la sala de conferencias estaba repleta. Ejecutivos, diseñadores y representantes de los empleados ocupaban las sillas alrededor de la gran mesa ovalada. En la cabecera, Marco Ricci revisaba algunas notas antes de comenzar la reunión trimestral. «Buenos días a todos», comenzó con la voz tranquila y decidida que se había convertido en su sello distintivo. «Antes de pasar a las cifras del trimestre, me gustaría compartir una noticia importante. El programa de acciones para empleados finalmente ha sido aprobado por la Junta Directiva. A partir del próximo mes, todos los empleados, desde la planta de producción hasta la Junta Directiva, también serán copropietarios de esta empresa». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La medida, radical para los estándares tradicionales de la industria, era solo uno de los muchos cambios implementados en los últimos meses. Bajo la nueva administración, el antiguo Imperio Valli estaba experimentando una reinvención completa, no solo financiera, sino también cultural. «Los resultados ya son visibles», continuó Marco, pasando a la siguiente diapositiva de su presentación. La productividad aumentó un 23%. La rotación de personal se redujo un 38% y nuestro índice de satisfacción del cliente alcanzó su nivel más alto en 2 décadas. La recuperación fue notable, sobre todo considerando el caos inicial tras el escándalo. Durante las primeras semanas, los analistas habían pronosticado la ruina total de la empresa,
Pero la rápida intervención del consorcio Lombardi, combinada con una política radical de transparencia, había estabilizado la situación más rápidamente de lo esperado. «Tengo otra noticia que compartir», dijo Marco con una leve sonrisa. «Nuestra nueva línea de alta gama y precio asequible, Essenza, se lanzará en la próxima Semana de la Moda, y me complace anunciar que Alexa Ricci será la directora creativa de esta línea». Aplausos espontáneos llenaron la sala. La historia de Alexa, desde la humillación pública hasta su ascenso profesional, se había convertido en una leyenda urbana en Milán, inspirando a jóvenes diseñadores y provocando conversaciones necesarias sobre el clasismo y el elitismo en la industria de la moda. Tras la reunión, Marco se reunió con Elisa Conti, la nueva CEO contratada para liderar la transición. Una ejecutiva con amplia experiencia en la revitalización de marcas tradicionales, Elisa inicialmente dudó en aceptar el reto, temiendo la toxicidad del legado de Valli. Ahora, 6 meses después, sus ojos brillaban de genuino entusiasmo. Los compradores internacionales están respondiendo excepcionalmente bien a nuestro reposicionamiento, informó mientras caminaban por el pasillo hacia el ascensor. Sobre todo el compromiso con la sostenibilidad y las condiciones laborales justas. El mensaje de moda responsable está teniendo un gran impacto. Marco asintió, complacido pero no sorprendido. Siempre he creído que los negocios éticos también son negocios inteligentes. La gente quiere apoyar a las empresas que comparten sus valores. En el ascensor se encontraron con Leo Basche, el exgerente de recursos humanos que había sobrevivido a la transición por una simple razón. Durante años, había documentado en secreto las prácticas laborales abusivas de los Vallis, proporcionando evidencia crucial para la investigación independiente. Marco, Elisa, saludó con una sonrisa. Acabo de llegar de la fábrica de Bérgamo. La instalación del nuevo sistema de ventilación ha finalizado. Los trabajadores no lo podían creer. Algunos llevaban 20 años trabajando en condiciones sofocantes. Detalles como estos, ventilación adecuada en una fábrica, salarios justos, descansos regulados, parecían básicos, casi triviales, pero representaron una revolución silenciosa en el funcionamiento del negocio. Bajo el gobierno de los Vallis, el lujo de las pasarelas y las campañas publicitarias se había construido sobre una base de explotación cuidadosamente oculta al público. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el elegante barrio de Brera, Alexa dio la bienvenida a un visitante inesperado en su nuevo estudio, mucho más grande que el anterior, pero que conservaba la atmósfera acogedora y creativa que siempre había sido su marca registrada. Félix Valli, anunció su asistente con evidente sorpresa en su voz. Alexa levantó la vista de la tela que examinaba, igualmente sorprendida. El hijo menor de los Valli era la última persona que esperaba ver. Félix entró vacilante, casi irreconocible comparado con el joven arrogante que había filmado su humillación 6 meses antes. Más delgado, con ojeras y sin su habitual aire de superioridad, parecía haber envejecido una década. «Señora Ricci», comenzó visiblemente incómodo, «gracias por recibirme. Sé que probablemente soy la última persona a la que querría ver». Alexa señaló una silla. «Siéntese, por favor. ¿Qué puedo hacer por usted?» Félix se sentó rígido en el borde de su silla, como si temiera ocupar demasiado espacio. «Vine a disculparme. Sé que es tarde y probablemente insuficiente, pero necesito decir esto. Lo que hice esa noche fue imperdonable. La forma en que te traté, la forma en que convertí tu humillación en entretenimiento, fue cruel y completamente injustificable». Había una sinceridad en su voz que Alexa no esperaba. Lo observó un momento antes de responder. «Aprecio tus palabras, Félix. De verdad. ¿Pero por qué ahora? Después de tanto tiempo». Félix se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que revelaba su vulnerabilidad, porque por fin lo entendí. O tal vez, por fin acepté la verdad sobre mi familia, sobre mí mismo. He pasado los últimos meses en terapia, intentando desaprender toda una vida de veneno. «¿Veneno?», repitió Alexa con curiosidad. «Prejuicio, arrogancia, la creencia tóxica de que nuestro dinero y apellido nos hacía superiores
nos daba derecho a tratar a los demás como objetos de diversión. Félix se miró las manos, como si las viera por primera vez. Me llevó un tiempo, pero finalmente me di cuenta de lo vacíos que estábamos por dentro, de lo pequeños que éramos, a pesar de todas nuestras pretensiones de grandeza. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido distante de las máquinas de coser en la habitación contigua, donde los aprendices de Alexa estaban trabajando en prototipos para la nueva colección. ¿Y tu familia?, preguntó finalmente Alexa. ¿Cómo están? Félix sonrió con tristeza. Cada uno lo lleva a su manera. Mi padre se niega a aceptar la realidad. Todavía cree que un milagro nos devolverá el lugar que nos corresponde. Mi madre se hundió en la medicación y la negación. ¿Y Viola? Bueno, intentó reinventarse como una persona influyente en la superación, pero nadie se creyó la repentina transformación. Alexa asintió, sin sorprenderse. La caída de los Vallis había sido tan pública como espectacular. No solo habían perdido el control de la empresa, sino que su prestigio social se había evaporado de la noche a la mañana. Las invitaciones cesaron, los amigos desaparecieron. Las puertas que antes estaban abiertas se cerraron de golpe. ¿Y tú?, Ta preguntó con genuino interés. ¿Qué piensas hacer ahora? Félix dudó, como si la pregunta le tocara la fibra sensible. Ese es el otro motivo de mi visita. Estoy buscando trabajo. Trabajo de verdad, por primera vez en mi vida. ¿Trabajas?, repitió Alexa, sorprendida. ¿En la industria de la moda? No realmente. He descubierto en los últimos meses que tengo talento para la videografía. Es irónico, considerando cómo he usado esa habilidad antes. Estoy estudiando edición y producción, empezando desde cero. Félix sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Este es un documental que produje sobre los trabajadores de la industria de la moda. Costureras, cortadores, tintoreros, las personas invisibles tras el glamour. Pensé que tal vez podrías verlo y darme tu opinión sincera. Alexa contempló el pequeño objeto, sintiendo el peso simbólico del gesto. 6 meses atrás, este joven había usado su cámara como arma. Ahora ofrecía su obra para su revisión, vulnerable y esperanzado. Lo veré, le prometió. Y te daré mi opinión sincera. Félix se levantó visiblemente aliviado. Es todo lo que puedo pedir. Gracias por recibirme, señora Ritchie. Su generosidad es más de lo que merezco. Mientras se dirigía a la puerta, Alexa lo llamó. Félix, una última pregunta. ¿Qué aprendiste de todo esto? Hizo una pausa, pensándolo seriamente antes de responder. Ese verdadero poder no proviene de menospreciar a los demás. Proviene de elevar a la gente, de crear valor real. Mi familia nunca lo entendió, pero estoy intentando aprender. Después de que Félix se fuera, Alexa se quedó mirando la memoria USB un buen rato. La vida tenía maneras sorprendentes de cerrar círculos, de ofrecer redención en lugares inesperados. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Marco. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó productivo. La propuesta fue aprobada por unanimidad. ¿Cómo va el desarrollo de la colección Essenza? Muy bien, respondió Alexa, mirando los bocetos desplegados en su escritorio. Por cierto, acabo de recibir una visita interesante. Félix Valli. Marco no ocultó su sorpresa. ¿Qué quería? Discúlpate. Y muestra tu nuevo trabajo, un documental sobre trabajadores de la moda. ¿Crees en su sinceridad? Alexa reflexionó un momento. Sí. Parece que la experiencia lo ha transformado de verdad. La caída afectó a cada miembro de la familia de forma diferente. Algunos se endurecieron por la amargura, pero él parece haber encontrado una oportunidad para crecer. Interesante, comentó Marco. Hablando de crecimiento, les tengo una sorpresa. La Junta aprobó nuestro proyecto social. El Instituto de Formación para Jóvenes Talentos Desfavorecidos abrirá el próximo trimestre. Alexa sonrió, sintiendo una oleada de emoción. El instituto había sido su sueño durante años, una escuela donde jóvenes de comunidades desfavorecidas pudieran aprender el oficio de la moda, recibiendo no solo formación técnica, sino también orientación para desenvolverse en el complejo mundo empresarial. Genial.
¿Ya tenemos una ubicación? Mejor que eso, respondió Marco, y ella notó la sonrisa en su voz. ¿Recuerdas la vieja fábrica de Bovisa? Aquella donde tu abuela trabajaba de costurera. Por supuesto, estuvo cerrado hace años. Ya no. Compramos el edificio. Será completamente renovado para albergar el instituto, conservando su arquitectura histórica, un símbolo de transformación, de la explotación a la educación y el empoderamiento. A Alexa se le llenaron los ojos de lágrimas. Su abuela, una inmigrante del sur de Italia, había pasado décadas en esa fábrica cosiendo ropa que jamás podría permitirse, soñando con un futuro mejor para sus descendientes. Que ese mismo edificio se convirtiera ahora en un centro de oportunidades para una nueva generación parecía la manera perfecta de cerrar un ciclo histórico. Marco, esto es perfecto. Exactamente un año después de la fatídica Noche del Vino, Villa Borghese volvió a brillar bajo el cielo nocturno milanés, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Las mismas lámparas de araña de cristal iluminaban el salón principal. Las mismas obras de arte adornaban las paredes centenarias, pero la energía que impregnaba el espacio se había transformado radicalmente. Donde antes reinaba la tensión sofocante del elitismo y la exclusión, ahora reinaba una atmósfera de genuina celebración e inclusión. La villa, adquirida por el consorcio Lombardi después de que los Vallis se vieran obligados a vender varios activos para cubrir deudas, se había transformado en un centro cultural dedicado a la preservación e innovación de la artesanía italiana. Y en esta noche especial, sus salones acogieron el evento inaugural de la Fundación Essenza, una organización sin fines de lucro dedicada a descubrir y nutrir el talento de la moda en comunidades marginadas. Alexa Ricci, con un elegante vestido negro de su propio diseño, de líneas sencillas pero con detalles artesanales extraordinarios, observaba la sala con una mezcla de orgullo e incredulidad. Si alguien le hubiera dicho hace un año que estaría allí como una anfitriona respetada y no como una víctima del ridículo, lo habría considerado imposible. Todo perfecto, dijo Marco, acercándose con 2 copas de champán. Y estás guapísima. Alexa aceptó la taza con una sonrisa. Es surrealista estar aquí de nuevo. El mismo lugar, circunstancias tan diferentes. La vida tiene su ironía, ¿verdad?, comentó Marco, observando a los invitados que se arremolinaban en la sala. Una mezcla diversa de figuras de la industria de la moda, periodistas, educadores, artistas y, sobre todo, los primeros 50 estudiantes seleccionados para el programa de becas de la Fundación. Giovanna Ferrari, una de las estudiantes, una joven de 19 años de las afueras de Nápoles, se acercó tímidamente a la pareja. Señora Ricci, solo quería agradecerle nuevamente la oportunidad. Nunca imaginé que alguien como yo pudiera... Su voz se quebró por la emoción. Alguien como tú, Giovanna, respondió Alexa tocándole suavemente el brazo, es justo lo que pertenece a este mundo. Talento, pasión y trabajo duro son los únicos requisitos reales. La joven sonrió. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y nuevas posibilidades, antes de que otros estudiantes la llamaran para que conociera a un famoso diseñador que se había ofrecido como voluntario para ser mentor del programa. «Le cambiaste la vida», observó Marco mientras ella se alejaba. «A todos, de hecho». Alexa negó con la cabeza suavemente. «Simplemente me di la oportunidad que desearía haber tenido al empezar. El talento siempre estuvo ahí. Solo necesitaba una puerta abierta». Al otro lado de la sala, Arthur Ferraro, el periodista que había documentado la caída de la familia Valli, charlaba animadamente con la condesa Adelina Montal, quien a sus 81 años seguía siendo una fuerza a tener en cuenta en la sociedad milanesa. «Entonces, condesa», preguntó, «¿cómo se compara este evento con las galas anteriores celebradas en esta misma villa?» La anciana dama examinó la habitación con sus ojos perspicaces, que habían sido testigos de décadas de ascensos y caídas en la alta sociedad italiana. «Incomparable, mi querido Arthur. Antes, estos eventos se centraban en la exclusión. Quién pertenecía y quién no a un círculo artificialmente restringido. Ahora veo una celebración de la inclusión,
de reconocer el verdadero mérito, sin importar el apellido ni la cuenta bancaria. Ferraro sonrió, anotando la cita en su pequeño bloc de notas. Su artículo sobre la transformación de Villa Borghese, de símbolo de elitismo, a centro de democratización de la moda, prometía ser tan impactante como su cobertura del escándalo original. «¿Qué pasa con los Baileys?», preguntó sin poder resistirse. «¿Alguna novedad?». La condesa dio un pequeño sorbo a su champán antes de responder. «Tengo entendido que Gabriel y Sofía se han mudado a Suiza. Viven de inversiones pasadas, aislados y resentidos. Viola intenta recuperar algo de relevancia como consultora de estilo en Dubái, sin mucho éxito al parecer». Y Félix hizo una pausa, como si eligiera las palabras con cuidado. Félix es quizás la única sorpresa positiva de esta historia. Vi su documental, ¿sabes?, sobre los trabajadores invisibles de la industria de la moda. Sorprendentemente sensible y perspicaz. Parece haber encontrado su humanidad entre los escombros. Ferraro asintió, pues también había visto el trabajo del joven Bailey. Era una obra notablemente honesta y autocrítica que exploraba los contrastes entre el glamour de las pasarelas y la a menudo dura realidad de los trabajadores que sustentaban la industria. En el centro de la sala, una pequeña orquesta comenzó a tocar, anunciando el inicio de la parte formal del evento. Alexa subió al pequeño escenario preparado para la ocasión, acompañada por Marco y Elisa Conti, CEO del ahora renombrado Grupo Lombardi Moda. «Buenas noches a todos», comenzó Alexa, con su voz clara y segura llenando la sala. «Bienvenidos a la inauguración de la Fundación Essenza. Hace exactamente un año, en este mismo lugar, presencié de primera mano cómo la arrogancia y el elitismo pueden crear barreras aparentemente infranqueables. Hoy estamos aquí para derribar esas barreras». Un aplauso espontáneo resonó en la sala. Muchos de los asistentes conocían la historia, que se había vuelto casi legendaria en Milán, y reconocieron el poderoso simbolismo del momento. La Fundación Essenza nació de una simple convicción: el talento, la creatividad y la excelencia existen en cada rincón de nuestra sociedad, pero las oportunidades no. Nuestro objetivo es corregir este desequilibrio, abriendo puertas a jóvenes talentosos que, de otro modo, nunca tendrían la oportunidad de desarrollar su potencial. Mientras Alexa continuaba su discurso, detallando los programas educativos, becas y oportunidades de mentoría que ofrecería la Fundación, una figura discreta entró desde el fondo de la sala. Félix Bailey, con equipo de filmación profesional, se ubicó discretamente en un rincón para documentar el evento, no como el heredero privilegiado que una vez fue, sino como el documentalista dedicado en el que se estaba convirtiendo. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Alexa en el escenario y ella asintió levemente en señal de reconocimiento. No era exactamente perdón. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar por completo, pero era un reconocimiento a su trayectoria, a su intento de redención mediante el trabajo honesto y la introspección. Después del discurso, mientras los invitados volvían a mezclarse al son de la orquesta, una joven periodista de Vogue Italia se acercó a Alexa para una rápida entrevista. Senora Ricci, en tan solo un año, ha pasado de ser una diseñadora relativamente desconocida a una de las voces más influyentes de la industria de la moda italiana. ¿Cómo explica esta extraordinaria transformación? Alexa pensó por un momento, reflexionando sobre la complejidad de la pregunta aparentemente simple. «No creo haber cambiado fundamentalmente», respondió finalmente. «Lo que ha cambiado es el contexto que me rodea. Durante años he trabajado con la misma dedicación, la misma visión, el mismo compromiso con la artesanía. La diferencia es que ahora esas cualidades se ven y se valoran, en lugar de verse eclipsadas por prejuicios sobre quién merece un lugar en la mesa». Y la famosa noche del vino, insistió el periodista, sin poder resistirse a mencionar el escándalo. En retrospectiva, ¿cómo ve ese incidente hoy? Alexa sonrió, una sonrisa que no reflejaba amargura, sino sabiduría adquirida con esfuerzo, como un momento de claridad. A veces hace falta que alguien intente disminuirte para que te des cuenta de tu verdadera estatura. Esa noche,
Aprendí que la dignidad no es algo que te puedan arrebatar. Es algo a lo que te aferras, incluso cuando todo lo demás se ve amenazado. La respuesta, publicada en el siguiente número de la revista, sería ampliamente citada en los meses siguientes, convirtiéndose casi en un mantra para muchos que enfrentan sus propios desafíos de exclusión y prejuicio. A medida que avanzaba la noche, Alexa encontró un momento para escaparse a la terraza, buscando unos minutos de tranquilidad bajo las estrellas milanesas. Marco la encontró allí contemplando la ciudad iluminada. «Un centavo por tus pensamientos», dijo uniéndose a ella en el parapeto. «Estaba dándole vueltas», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Cómo a veces la vida nos devuelve al punto de partida, pero con una perspectiva completamente nueva». «¿Arrepentimientos?», preguntó. Alexa pensó un momento antes de responder. «Ninguna, ni siquiera por el vino en el vestido». Ambos rieron suavemente, encontrando humor en lo que alguna vez había sido una herida dolorosa, otra señal de curación y crecimiento. De vuelta en el salón de baile, la celebración continuó. Los jóvenes estudiantes, inicialmente tímidos e intimidados por el lujoso entorno, ahora charlaban animadamente con diseñadores, editores y emprendedores consagrados. Se estaban construyendo puentes, creando conexiones, creando oportunidades, tal como Alexa y Marco lo habían imaginado. La condesa Adelina, observando la escena con aprobación, levantó su copa en un brindis silencioso, al encontrarse con la mirada de Alexa, que regresaba de la terraza. El mensaje era claro. Esta era la clase de revolución silenciosa que Milán, y la industria de la moda en su conjunto, necesitaba con tanta urgencia, y todo comenzó con una copa de vino derramada y una mujer que se negó a bajar la cabeza. Cuando el evento finalmente concluyó de madrugada, Alexa y Marco se quedaron un momento en lo alto de la escalera principal, viendo partir a los últimos invitados. Villa Borghese, antaño símbolo de exclusión y privilegio, había sido rebautizada esa noche, transformándose en un faro de posibilidades e inclusión. «¿Listo para ir?», preguntó Marco ofreciéndole su brazo. Alexa asintió sintiendo una profunda sensación de cierre. «Sí, este capítulo ya está completo. Es hora de empezar el siguiente». Y juntos, descendieron los escalones hacia el futuro que habían ayudado a crear. Un futuro en el que el talento ya no sería juzgado por la etiqueta de su ropa, sino por la medida de su carácter y la calidad de su trabajo. Un futuro en el que una copa de vino derramada podría, de hecho, cambiarlo todo. En los días posteriores a la celebración en Villa Borghese, la historia de Alessandra Ricci continuó resonando por todo Milán como un poderoso recordatorio de que la verdadera transformación a menudo comienza con un solo acto de valentía. El contraste entre su primera y segunda noche en la mansión se había vuelto casi mitológico en los círculos de la moda de la ciudad, una parábola moderna sobre el poder, la dignidad y las consecuencias de tratar a las personas como desechables. A la mañana siguiente del evento, Alessandra se despertó temprano, como era su costumbre desde que dirigía sola su pequeño estudio. La diferencia ahora residía en la magnitud de sus responsabilidades. El teléfono sonó mientras tomaba su espresso. «¿Alessandra? Soy Lucia Bianchi de Vogue». La voz sonaba emocionada, casi reverente. «El artículo sobre la fundación está generando una respuesta increíble. Editores de París, Londres y Nueva York están llamando. Todos quieren saber más sobre tu modelo de inclusión en la moda». Alessandra sonrió al recordar cómo Lucía, entonces directora de Relaciones Públicas de los Vallis, había intentado desactivar el escándalo un año antes. «El mundo gira», pensó. «Gracias por tu interés, Lucía. Pero recuerda que lo importante no soy yo, sino los estudiantes y lo que estamos construyendo juntos». La línea Essenza, que nació como una modesta idea para democratizar el diseño de calidad, se convirtió rápidamente en un fenómeno. Lo que distinguía a sus creaciones no solo era su precio asequible, sino también la filosofía que las sostenía. Cada pieza iba acompañada de la historia del artesano que la creó, creando una conexión humana que se había perdido en la industria del lujo. Marco observó la transformación con orgullo, pero sin sorpresa.
Siempre supo que el verdadero talento de su esposa iba mucho más allá del diseño. Era su capacidad de ver potencial donde otros solo veían limitaciones. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando nos conocimos? Pam preguntó una noche mientras revisaban los informes trimestrales de la fundación en su apartamento. Alessandra levantó la vista de sus papeles. Dijiste tantas cosas. ¿A qué te refieres? Que la moda no debería ser una cuestión de exclusión, sino de expresión. Que la mejor ropa es la que hace que una persona se sienta vista, no juzgada. Sonrió, recordando aquella primera conversación en una exposición de arte, años antes de que ninguno de los dos imaginara lo que les deparaba el futuro. Todavía lo creo. Y ahora está transformando toda una industria basándose en esa creencia. El impacto se extendió como una oleada. Otras marcas de lujo, al percibir el cambio de actitud del consumidor, comenzaron a reevaluar sus prácticas. Algunas por auténtica convicción, otras por puro cálculo de mercado, pero el resultado fue el mismo. Mayor transparencia en la cadena de suministro, mejores condiciones laborales y un replanteamiento de lo que realmente constituye el valor en la moda. La condesa Adelina Montal, siempre atenta al cambiante clima social, comentó durante un té con amigas: «Es fascinante ver cómo un simple vestido teñido de vino puede hacer más por la democratización de la moda que décadas de manifiestos y protestas». El documental de Félix Bally, Manos Invisibles, fue premiado en un festival de cine independiente. A diferencia de sus videos anteriores, llenos de superficialidad y crueldad, este trabajo se adentró en la vida de los trabajadores que sustentaban la industria del lujo: bordadores, costureras y tintoreros, cuyos nombres nunca aparecían en las etiquetas de la ropa que creaban. En una escena particularmente conmovedora, una anciana con las manos nudosas por el reumatismo exhibió con orgullo un vestido de alta costura que llevaba semanas bordando, pero que nunca pudo permitirse. «Puse mi corazón en cada puntada», dijo, «aunque sé que nunca sabré quién lo lucirá». La película concluyó con una reflexión sobre el valor, el reconocimiento y la invisibilidad del trabajo. Temas que jamás se le habrían ocurrido a Félix Bally hace un año. Cuando lo invitaron a una pequeña proyección en la Fundación Essenza, aceptó con humilde gratitud. «Tu transformación parece genuina», comentó Alessandra a Marco después de ver el documental. «No todos los Bally son incapaces de aprender», respondió. «Quizás Félix sea la excepción que confirma la regla». En cuanto a los demás miembros de la familia, las noticias eran más sombrías. Gabriel y Sofía vivían ahora en un aislamiento autoimpuesto en Lugano, con su fortuna drásticamente reducida y su círculo social prácticamente inexistente. Viola había intentado reinventarse como una figura influyente de la autenticidad y la resiliencia en Dubái, pero su reputación la precedía. Nadie creía la repentina transformación de alguien que había humillado deliberadamente a un invitado para su propia diversión. En una decisión que sorprendió a todos, la antigua mansión familiar en Como se puso a la venta. El comunicado oficial hablaba de optimizar la cartera inmobiliaria, pero el mercado sabía la verdad. Los prestamistas estaban cada vez más impacientes. La caída de los Ballys sirvió de advertencia a otras familias de la élite milanesa. Comportamientos que antes se toleraban o incluso admiraban, la arrogancia como signo de distinción, la crueldad como entretenimiento social, ahora entrañaban riesgos reales. En el mundo hiperconectado, la impunidad de los salones cerrados era una ilusión peligrosa. El Instituto de Formación de Bovisa, ubicado en la antigua fábrica donde trabajaba la abuela de Alessandra, se convirtió rápidamente en un símbolo de renovación. Jóvenes talentos de comunidades marginadas recibían no solo formación técnica en diseño y costura, sino también educación en negocios, propiedad intelectual y emprendimiento, herramientas que históricamente se les habían negado a quienes carecían de conexiones familiares o recursos económicos. Durante la ceremonia de inauguración, Alessandra colocó una fotografía antigua en la pared principal. Costureras trabajando en condiciones precarias en la década de 1950, incluyendo a su abuela Juliana, para que nunca olvidemos de dónde venimos y por qué estamos aquí,
rezaba la placa conmemorativa. Elisa Conti, la directora ejecutiva que lideró la transformación del antiguo imperio Valley, visitaba regularmente el instituto para impartir conferencias sobre ética empresarial. Tenemos la oportunidad de redefinir el significado del éxito en la industria de la moda. Él explicó a los estudiantes, no solo ganancias y glamour, sino también impacto positivo y sostenibilidad, tanto social como ambiental. La alianza entre Lombardi Moda Group y la Fundación Essenza creó un nuevo modelo de negocio que fascinó a los analistas financieros. La rentabilidad no había disminuido con prácticas más éticas. De hecho, había aumentado. Los consumidores, especialmente los más jóvenes, mostraron una creciente preferencia por marcas con un propósito auténtico y transparencia en la cadena de suministro. Arthur Ferraro, el periodista que documentó tanto la caída como la transformación, publicó un libro titulado La revolución del respeto, cómo la moda italiana se reinventa. En un capítulo particularmente incisivo, escribió: La verdadera lección de Minories. La saga Valley Ricci no se trata solo de justicia poética o karma instantáneo. Se trata de cómo sistemas aparentemente inmutables pueden transformarse cuando se cuestionan valores fundamentales. Durante décadas aceptamos que la exclusión, la humillación y las jerarquías rígidas eran el precio para entrar en el mundo de la moda de lujo. Bastaba con que una mujer se negara a inclinar la cabeza, literalmente, para exponer la fragilidad de esta construcción social. Una tranquila tarde de domingo, mientras instalaba su nuevo taller escuela donde jóvenes aprendices trabajaban, junto a maestros artesanos, Alessandra encontró el vestido azul teñido de vino, cuidadosamente conservado en una caja de conservación. Giovanna, su aprendiz napolitana más prometedora, la observaba con curiosidad. ¿Es ese el vestido famoso? ¿De la historia que todos conocen? Alessandra asintió, pasando los dedos por la tela manchada. Cosí este vestido con mis propias manos. Era sencillo, pero estaba bien hecho. Nunca imaginé que se convertiría en un símbolo. ¿Nunca has pensado en restaurarlo?, preguntó la joven. No, respondió Alessandra tras reflexionar un momento. Algunas marcas no deberían borrarse. Nos recuerdan dónde hemos estado y lo que hemos aprendido en el camino. Giovanna consideró la respuesta por un momento. Profesora Alessandra, ¿cree que nuestra industria llegará a ser verdaderamente inclusiva? ¿O simplemente estamos reemplazando una élite por otra? Era una pregunta profunda, del tipo que Alessandra apreciaba en sus estudiantes. La voluntad de cuestionar incluso las narrativas más cómodas. Creo que apenas estamos comenzando este viaje, respondió con sinceridad. Cambiar las estructuras de poder arraigadas lleva tiempo, pero la diferencia fundamental es esta. Queremos construir puentes, no muros. Queremos ampliar el círculo, no protegerlo. Y eso al final es lo que importa. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los tejados de Milán, proyectando una luz dorada a través de las ventanas del estudio, Alessandra contempló el camino recorrido, de la humillación pública al respeto internacional, de un pequeño estudio en Bovisa a un movimiento que estaba redefiniendo los valores de la industria. El viaje había comenzado con una copa de vino derramada, un gesto insignificante que pretendía menospreciarla. El líquido que debería haberla, marcado como inferior, se había convertido, irónicamente, en el catalizador de una transformación mucho mayor de la que nadie hubiera imaginado. Quizás eso es lo que la gente no entiende del verdadero poder, pensó Alessandra, observando a sus alumnos trabajar con concentración y propósito. No se trata de hacer sentir pequeños a los demás, se trata de ayudarlos a descubrir su propia grandeza. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alexa y Marco les haya conmovido. El poder de mantener la dignidad ante la humillación y cómo una simple copa de vino puede revelar la verdadera personalidad de las personas, nos muestra que las apariencias a menudo engañan. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre las dificultades de la vida y la justicia poética. Encuéntrala aquí haciendo clic a la izquierda. Si te gustó esta historia,
No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Cada día te traemos nuevas historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas y las lecciones que podemos aprender de ellas. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has presenciado o vivido una situación donde el respeto valía más que cualquier riqueza? Esperamos leer tus experiencias y reflexiones. Hasta la próxima historia.